Buenas noches a todos, muchas gracias por vuestra asistencia a esta charla coloquio sobre la minería, sobre el impacto ambiental y, como ya sabéis, las corruptelas asociadas a la minería. Daros las gracias por vuestra asistencia y también dar las gracias al colectivo Solano por darme esta oportunidad de presentarla. Pues bien, después de un largo periodo sin charlas, como ya sabéis por el coronavirus, volvemos a tener charlas de forma presencial. En nuestra oferta de charlas y tertulias presenciales sobre temas actuales, como excelente cauce de la participación igualitaria, de información y de formación de nuestros valores. Pues bien, la actividad de hoy pretende ser un aldabonazo colectivo a las conciencias de la población bisueña y de todos aquellos que nos vean en diferido. La comunidad científica nos está avisando, de hecho lo declaran alerta roja, de que una y otra vez estamos en crisis ecológica y el tiempo para reaccionar y evitar sus consecuencias catastróficas se nos acaba, desgraciadamente. Nuestro estilo de vida, nuestro nivel de consumo de energía y de materiales no es sostenible, es suicida, no lleva a nada. Estamos en el descuento, jugando con el futuro de nosotros y de los que vienen. Pues bien, es hora de actuar, pero para ello, como sabéis, necesitamos que los gobiernos actúen con firmeza. Se necesita una sociedad despierta que le reclame a los gobiernos dicha actuación y concienciada. Pues bien, esta sociedad organizada debe empujar a esos gobiernos porque no hay plan B ni planeta B. La gente más consciente debe contribuir a hacer pensar y cambiar a los demás. La mayoría de la sociedad desconoce el panorama de la minería en Andalucía. Yo en concreto lo desconozco, porque es un asunto del que rara vez se habla en los medios de comunicación o es un tema de conversación que no suele ser muy común. Pero, aún así, hay problemas. Los medios de comunicación, los problemas que airean, son casi prescindibles en muchos casos. ¿Qué preguntas podemos hacernos de más interés del que publicitan los medios de comunicación? Pues, ¿cuántas minas hay en Andalucía? ¿Dónde están? ¿De qué son? ¿Qué daño ambiental y de salud nos están causando? ¿Conocemos las corruptelas asociadas a ellas y los chanchullos? Porque los ha habido y sigue habiendo concesiones mineras. Para ilustrarnos sobre estas cuestiones, tenemos el privilegio de contar, aquí a mi lado, con la presencia de Isidoro Albarreal, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción en Andalucía, un luchador infatigable, un ejemplo a seguir, un referente de la lucha ecologista en Andalucía. Después de esta intervención de Isidoro, conectaremos por videoconferencia con Joan Evans, miembro de Ecologistas en Acción de Galicia, coautor del informe del fin de la minería. Joan nos hablará sobre si es posible imaginar el fin de la minería, sobre las alternativas existentes a esta actividad tan contaminante. Para terminar, como es habitual con la charla de Solano, habrá un espacio para coloquio y participación de los aquí asistentes. Ya sin más, cedo la palabra a Isidoro Albarreal. Muchas gracias. A mí me pidió David que preparara una charla sobre minería en Andalucía y la verdad que es que yo estos últimos años pues estoy bastante centrado en la macrominería en Andalucía, en varias grandes minas que hay en Andalucía, algunas cerca de aquí. Pero la verdad que ahora al llegar me ha dicho, pero bueno, cuéntame un poco la mina, la cantera en este caso de tu pueblo. Y es verdad, yo soy de Morón de la Frontera y de hecho yo cuando empiezo mi conciencia sobre el daño que hace la minería, empiezo con eso, con la cantera de mi pueblo. Voy a poner solo una fotografía, una primera. Probablemente muchos la conocéis, la habéis visto alguna vez porque
está cerca de aquí, ¿no? Nosotros llevamos ya un montón de años luchando con el lema ese, justicia para la Sierra de Morón. Esa es la cantera que tiene, bueno, pues, y no para de crecer, y no para de crecer, y sobre todo creció muchísimo, muchísimo con la A92, ¿no? La A92 prácticamente entera salió de esa cantera, me refiero a lo que es la subbase, ¿no? A mí esto, sobre todo lo que me dolía era a la vista, ¿no? No solo a la vista, sino, bueno, la gente en Morón, siempre de pequeño nos han llevado nuestros padres a esa sierra, a disfrutar de esa sierra, ¿no? Y de pronto a la vez que cada vez la cantera es más grande, y cada vez la cantera es más grande, y curiosamente Morón tiene una tradición mineral, concretamente de la cal de Morón, es muy, muy famoso el tema de la cal de Morón, pero claro, es que la cantera de donde se cogía la cal de Morón, esa no es esa, es una muy pequeñita que hay por otra parte que no tiene prácticamente ningún impacto. Este es el impacto que se produce cuando se empieza la producción en gran forma, ¿no? Y como la charla también se trata de corruptela, bueno, pues, aunque no lo creáis, esta cantera es ilegal. Esta cantera, de hecho, ya tiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía diciendo que es ilegal, una prórroga que le dieron desde el año 2013 por 30 años más, hasta el 2043. Todavía sigue funcionando porque se está esperando una última sentencia que han recurrido. Pero siendo esta cantera teniendo un impacto importante, desde luego cuando yo ya entré, a partir de esta cantera, entré en Ecologistas de Nación y empecé a enterarme y a meterme en el mundo de la minería, desde luego es cuando ven los verdaderos impactos. Incluso este impacto se queda pequeño en comparación con los grandes impactos de la gran minería en Andalucía. Y si uno tiene que hablar de minería, indiscutiblemente hay una fecha, que es el 25 de abril de 1998, que es clave en el tema de la minería, que es cuando revienta la balsa de Arnalcollar. Eso imagino que muchos lo conoceréis, por lo menos de recordarlo. Reventó esa balsa, anegó todo el Guadiamar, todo el río Guadiamar, y llegó hasta las puertas de Doñana. Este es lo que pasó. Pero la primera gran pregunta es, bueno, ¿y esto por qué pasó? ¿Qué es lo que funcionó mal? Esto fue lo que se llama una catástrofe anunciada. De hecho, nosotros hicimos un libro al 10º aniversario en el año 2008 que se llama Crónica de una catástrofe anunciada, en donde se explica con documentación cómo aquello se pudo evitar perfectamente. De hecho, hubo una denuncia de Manuel Aguilar Campos en noviembre de 1995. Las denuncias estas están archivadas allí en Ecologistas de Nación y se pueden ver completas. Aquí está la denuncia, en donde finalmente, en ese tiempo, avisó a la Agencia de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, que la balsa estaba fatal, que estaba mal mantenida, que estaba recibiendo muchos más residuos de los que tenía que recibir, porque recibió ilegalmente muchos residuos del polo químico de Huelva. Concretamente, este fue el informe que presentó en noviembre de 1995 a la Junta de Andalucía. La conclusión era: la contaminación que sufren los ríos Agrio y Guadiamar, aparte de ser evidente, si no se clausuran las citadas presas, corren el riesgo de provocar un desastre natural de incalculables consecuencias, ya que, como sabemos, el Guadiamar es uno de los afluentes que atraviesa el Parque Nacional de Doñana. Y le pedía que pararan 3 años antes, en el año 95, que pararan de echar lodos en esa balsa, porque esa balsa, tarde o temprano, iba a reventar. No solo lo entregó, sino que también hizo un programa un informativo en Canal Sur en enero de 1996, y vamos a ver un poquito de ese informativo de aquel entonces, porque la verdad que es bastante interesante. Eso que se escuche bien. ¿Sabes por qué la gente no habla inglés? Esto es el anuncio que te ponen siempre en YouTube, ¿eh? No tiene nada que ver con esto. Sí. La estructura de la presa que recoge las aguas residuales de las minas de Arnalcollar en Sevilla tiene deficiencias que podrían estar provocando un peligroso residuo tóxico al río Guadiamar. Un antiguo técnico de estas explotaciones lo ha denunciado hoy y Canal Sur Televisión lo ha podido comprobar. Esto es 2 años antes, ¿eh? Esto es 2 años antes de que pasara. Compruébenlo ustedes. Esta presa recoge las aguas residuales que se generan en las minas de Arnalcollar, situada en el municipio sevillano del mismo nombre. Los vertidos contienen ácidos, metales pesados y otros productos químicos tóxicos o peligrosos. La deficiente estructura de la presa ha originado numerosas filtraciones que la multinacional sueca Bolinden, propietaria de las minas, ha
ha intentado corregir inyectando cemento e instalando bombas de achique, fórmula que no ha dado resultado a la vista de esta imagen. Los hechos han sido denunciados por un especialista en minas, técnico de esta empresa durante 19 años y ya jubilado, que prefiere permanecer en el anonimato. El problema de esto es que ha llegado a su límite total. Entonces, aparte de eso, ha sido la mala ejecución desde cierto momento, digamos desde el año 89 que vinieron los suecos, que para ahorrar dinero se suprimieron un filtro, se suprimió el compactado de la escollera y se hizo en plan vertedero con los camiones de 85 toneladas. Las aguas contaminadas que escapan de la presa van a parar al cercano cauce del Guadiamar, cruzando algunos campos de cultivo que mueren. Bien, voy a avanzar un poquito. Él lo denunció no solo por escrito, sino públicamente, lo advirtió y con 2 años antes diciendo también lo que había que hacer, que era, había que parar de echar lodos en esa balsa, arreglar toda la estructura que tuviera y si acaso hacer una balsa nueva. Pero lo más indignante es la respuesta que dio la empresa Boliden sueca a través de un representante aquí español, que dieron una rueda de prensa en esos días también, 2 años antes, para pronunciarse al respecto. Ante todo señalan que es una campaña de desacreditación llevada a cabo por personas que en su día fueron despedidas por la empresa. Nunca. O sea, todo lo que dijeron era que era una persona que había trabajado en la empresa y se había jubilado y que era supuestamente todo una venganza personal. Nunca ha habido la menor señal de contaminación en los ríos. Fijaros bien, como dice, nunca ha habido ninguna señal de contaminación en los ríos. Habéis visto las imágenes antes, ¿no? O sea, es que no tienen pudor ninguno en mentir, ¿no? Los pHs y los contenidos de metales pesados de los ríos son perfectamente normales, ¿no? Por tanto, no se ha contaminado ni el río Agrio ni el río Guadiamar. También aseguran que la presa descontaminante contó en su día con la aprobación de la Administración andaluza cuando fue adquirida y que los vertidos están perfectamente autorizados cumpliendo la normativa vigente. Estamos, desde luego, viendo el tema con la Administración. Esa frase, esa manera de decir, estamos viendo el tema con la administración, le falta un fajo de billete así en la mano, ¿no? Para decir cómo ve el tema con la administración, ¿no? Y lo más indignante es lo que viene a decir ahora. Para asegurar que el sistema funcione. Es decir, no se está vertiendo desde luego ningún agua contaminada al río como parecía inferirse de la denuncia de este señor, y cuando se aclare el expediente se tendrá que atener a sus consecuencias, ¿no? Al mismo tiempo no reconocen como aguas contaminadas las que aparecen en imágenes grabadas por Canal Sur, justificándolas de la siguiente forma. Son aguas de lluvia y no son aguas de vertidos. Salen unas espumas que desde luego reflejan la existencia de materia orgánica que no tiene nada que ver con la explotación minera. Son probablemente de vertidos de orgánicos, de alcantarillas, de actividades, digamos, de viviendas de personas. O sea, al final tenía la culpa las viviendas de Arnalcoya, porque decía que había espuma. También pone en cuestión a los informativos. Sí, pone en cuestión totalmente a los informativos, miente, no para de mentir, y bueno, ya ponemos el informativo de cuando ya pasó el 25 de abril de 1998. En las provincias de Sevilla y Huelva están encendidas todas las luces de alarma desde primeras horas de la mañana. Entre 4 y 5 millones de metros cúbicos de agua fuertemente contaminada han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas y cultivos. Se teme ahora que pueda causar un grave impacto en las marismas de Guadalquivir y en el Parque Nacional de Doñana. Sobre las 4:30 de esta madrugada se rompía el dique de contención de la balsa que acumula los vertidos residuales de las minas de Aznalcóllar. Entre 4 y 5 millones de metros cúbicos de agua fuertemente contaminada comenzaron a discurrir hacia el cercano cauce del Guadiamar. Varios cortijos de la zona tuvieron que ser evacuados, aunque no hubo que lamentar víctimas, y en pocos minutos una espesa capa de lodo negro cubría cultivos, caminos y riberas. El cauce del Guadiamar se desbordó creciendo unos 200 metros en su lateral. Los primeros vecinos en advertir la catástrofe fueron los de la finca Crispín, cuya vivienda se encuentra a 200 metros escasos del dique. Nosotros también vivíamos aquí con el miedo y el temor de lo que va a pasar, porque estamos por debajo de ella y tenemos este temor, lo hemos tenido siempre. Y que gracias a Dios, después de todo, hay que decir como que la vamos a ocultar, que no hemos ido por abajo, hemos tenido suerte. A pesar del trabajo de los técnicos de la empresa Boliden Apirsa, propietaria de las minas. Bueno, luego recuerda cómo había esa denuncia y no se hizo absolutamente nada, ¿no?
Eso debería haber marcado clarísimamente un antes y un después en la minería. Quiero decir, debería haber condicionado a que a partir de ahí, bueno, por supuesto, Boliden no pagó absolutamente un duro. De hecho, la portada que nosotros le pusimos al libro es una pancarta, creo que viene luego, de vertidos no, Boliden no te hagas el sueco. Se hizo el sueco totalmente, no ha pagado un duro, a pesar de que se invirtieron muchos millones de euros en recuperar todo ese cauce. Afortunadamente, ahí está lo de la pancarta esta. Este es el hombre, Manuel Aguilar, que lo denunció, y la muerte de este hombre, yo lo cuento porque se hizo un artículo, lo hizo Concha Caballero, un artículo que se llamaba Hay sentencias que matan. Este hombre murió el 29 de diciembre del año 2000, 2 años después de que reventara la balsa, estando en un bar cenando con su mujer, y en ese momento salió en el informativo que se habían archivado todas las causas posibles judiciales sobre los posibles, y le dio un infarto. Y a partir de ahí murió, porque él, la verdad que además sufrió mucho, porque a partir de las denuncias tuvo un montón de amenazas en el pueblo, porque bueno, todos le decían que lo único que quería era cerrar la mina, que en fin, todo lo que siempre pasa en estos asuntos, ¿no? Bien, pero el tema es que ahora mismo la Junta de Andalucía está intentando reabrir la mina de Narcoya, esa que reventó entonces y esa que nunca se pagó los dineros que costó. Hay un proyecto de reapertura de la mina, se inició en el 2014, en el 2015 se adjudicó a una empresa, a un consorcio de 2 empresas que se llama Minorvi y Grupo México, pero en las bases del concurso, efectivamente, para que se viera que no iba a volver a pasar lo mismo, en las bases de ese concurso se pusieron un montón de condiciones, y 2 de las condiciones que se pusieron las he puesto ahí en amarillo, las leo de todas maneras por si se ven muy pequeñas. En particular, el diseño del complejo no podrá incluir la construcción de un depósito de lodo. Y dice, bueno, la mejor manera que no se rompa otra vez un depósito es que no haya depósito, y que además incluirá de forma expresa que las labores mineras no afectarán a los espacios naturales protegidos, en particular al paisaje protegido Corredor Verde de Guadiamar, que es donde la Junta de Andalucía tanto dinero ha invertido, y que no se produzca un menoscabo de la cuenca de este río. Esa es la condición que se puso para poder reabrir la mina. Se pone esa condición, pero sin embargo lo que hay ahora mismo proyectado es lo siguiente. En la mina de Narcoya hay 2 cortas. Una corta minera es el boquete, ¿no? El boquete donde se saca el mineral. Una que se llama la corta de Narcoya y otra que se llama la corta de los Frailes. En donde está el mineral que quieren sacar es en la corta de los Frailes. Y en la corta de Narcoya, que se ve ahí tan oscura, que está aquí, es donde echaron muchos de los lodos que en el año 98 cayeron. Los iban recogiendo con camiones y los llevaron ahí a la corta de Narcoya. Por eso tiene ese color más gris. Bueno, pues como lo que quieren sacar ahora el mineral que está en la corta de los Frailes, tienen que vaciar ese agua, que también es agua contaminada. 14 millones de metros cúbicos de agua contaminada que proponen bajarla al Guadiamar. O sea, al mismo río que en el 98 se contaminó entero, sabiendo que las bases del concurso decían que no se podía volver a contaminar Guadiamar. Pues lo primero que proponen es eso. Aquí está, el 6 de octubre de 2017 presentan una solicitud de vertido. La empresa se llama Minera Los Frailes. A todo esto, la empresa Minera Los Frailes no se presentó al concurso minero, sino que es una empresa que han formado entre una española, Minorvi, y una mexicana, que es Grupo México, pero que tiene el 95% del Grupo México y solo un 5% de la española. Entre otras cosas porque la empresa española jamás ha tenido una mina en su vida. Lo único que hizo fue conseguir los permisos de la Junta de Andalucía. Bueno, pues la solicitud de 14 millones de metros cúbicos, 14 hectómetros cúbicos, lo que se vertió en el día que se rompió la balsa de Narcoya, bueno, los días que se rompió a partir, fueron entre 6 y 7 millones de metros cúbicos. O sea, que pretenden verter el doble, durante todo un periodo de año y pico. Esto sí que lo hemos conseguido frenar, se han puesto un montón de denuncias, bueno, hay un proceso judicial porque hay otra empresa que ha denunciado este concurso, y ahora lo que van a hacer es construir una tubería de 30 kilómetros que va desde Alnarcoya hasta Sevilla capital, a la altura de la Cartuja, una tubería de 30 kilómetros para verter esos 14 millones de metros cúbicos y todo lo que produzcan durante los años que esté funcionando la mina. O sea, van a verter, pero en vez de verter en el Guadiamar, van a verter en el estuario del Guadalquivir.
Eso no es la primera vez que se hace, ya lo hizo la mina de Cobre Las Cruces, que luego hablaré de ella. Ellos dicen, bueno, clarísimamente el vertido que ellos proponían al Guadiamar era un vertido que afecta a la zona especial conservación. O sea, estaban incumpliendo directamente las bases del concurso. Por eso nosotros nos personamos también en el juzgado donde estaba la otra empresa y pusimos una denuncia por prevaricación ambiental, porque consideramos que le habían dado la reapertura de la mina incumpliendo claramente las condiciones que se pusieron. Efectivamente, esto es muy reciente, el 29 de octubre de 2021, es decir, hace nada, hace 20 días, se ha fijado juicio oral contra todas esas personas. Eso, la mayoría son funcionarios de la Junta de Andalucía, funcionarios de Medio Ambiente y funcionarios de Minas. Todas esas personas. Y los delitos que se le achacan después de 5 años de investigaciones, porque esto empieza en el 2015, 6 años, delitos de tráfico de influencia, delitos de prevaricación, delitos de malversación de fondos, delitos de fraude, delitos de negociación ilegal de funcionarios y delitos de prevaricación ambiental. Todos esos delitos se van a juzgar. Bueno, pues aunque esto se va a juzgar, la Junta de Andalucía ahora mismo tienen información pública todo el procedimiento de reapertura de la mina, cuando a lo mejor se demuestra que todos los permisos que le han dado a la reapertura de la mina estaban hechos en base a soborno. Hasta incluso la Fiscalía de México ha pedido información a España porque tenían sospechas en México, del Grupo México, que había habido sobornos para conseguir esos permisos. Bueno, pues le hemos presentado varias veces escrito diciendo a la Junta de Andalucía, de manera cautelar, paraliza, la reapertura hasta que se sepa si el concurso, si a la empresa que ganó el concurso lo ganó legalmente o lo ganó de manera con corrupción, ¿no? Pues ni siquiera eso han querido esperar. Siguiente mina que voy a contar algunas cosas, Cobre Las Cruces. Cobre Las Cruces está en Gerena, bueno, entre Gerena, Guillena y Salteras. No sé si alguna vez la habéis visto. Se ve cuando va uno por la 66, por la autovía hacia Extremadura, la puede ver parte a la izquierda. El boquete grande no se ve mucho, pero sí se ve lo que son las instalaciones. Es una canadiense que se llama Fir Quantum. Esta es una foto bastante antigua, del año 2008, en donde se ve, como está aquí, lo que es la corta minera, el boquete y un montón de escombreras aquí y aquí. A esta mina, como se empezó a tramitar en el año 2000, 2001, 2002, le pusieron la condición de que no podía tener balsa, para que no pasara lo de Arnarcoya. Vale, no tiene balsa, lo que hacen es secar los residuos y ya secos los acumulan en un depósito. No es una balsa en el sentido de que no son residuos líquidos. Pero claro, si tú tienes algo que es pastoso, algo que es lodo, y lo prensas y lo secas, está muy bien, pero el agua te sale en algún lado. Bueno, pues toda ese agua hicieron una tubería, en este caso de 15 kilómetros, a verterlas al Guadalquivir. Desde el año 2005 que empezó esta mina, 2005-2006, llevan 24 horas al día, 365 días al año, desde el 2005 hasta ahora, es decir, ya 15 años, vertiendo agua contaminada al Guadalquivir. ¿Con una depuración? Sí. ¿Con unos parámetros que dicen que le tienen que cumplir? Sí, pero están volcando un montón de metales pesados al río Guadalquivir. Y esto se va a juntar además con lo que va a venir también de la mina de los Frailes de Arnarcoya. Hubo avisos de que esta mina tenía inestabilidades, que se iban a producir deslizamientos en el año 2002, y efectivamente así empezó en el 2007, y muy poquito después, en el 2008, se derrumbaron todos los bancos. Se produjo ese derrumbe, tal como dijeron los técnicos que se iba a producir, algunos técnicos. Esta mina tiene una curiosidad que es la siguiente, y es que todo lo que el cobre, esto que pone aquí el cobre que es fundamentalmente lo que explotan, está justo debajo de un acuífero. Entonces, el acuífero además es reserva estratégica de consumo para Sevilla capital y el área metropolitana. Es decir, que cuando hay un periodo de sequía, como el que va a venir ahora, se van acabando el agua de los embalses y todo eso, se echa mano de ese acuífero. Claro, si abres la mina ahí, se contamina el acuífero, ese agua no va a estar para cuando haga falta beberla. Bueno, pues entonces dijeron, no pasa nada, porque eso sí, las empresas mineras, para inventar cosas que no funcionan, o sea, para mentir en los papeles y en los proyectos, son magníficos. Entonces dijeron, yo voy a poner unos pozos, voy a sacar el agua,
Y como el agua no se puede perder porque es reserva estratégica de consumo humano, esa misma agua la voy a reinyectar en el mismo acuífero en 7 o 8 kilómetros a la redonda, ¿vale? Y ahí no se va a perder una gota de agua y no se va a contaminar una gota de agua. Eso no se lo creían ni ellos, vamos. Pero lo pusieron en un papel, lo pusieron en un tubo bonito, le pusieron un nombre, sistema de drenaje de inyección, y ahí siguieron con él. Esto era uno de los gráficos del sistema de drenaje de inyección. Aquí está también, los circulitos, digamos, blancos, o sea, huecos, son pozos donde sacan agua, y los circulitos negros son pozos donde meten agua. Por eso se llama sistema de drenaje, que es sacar, reinyección. Se suponía que esto iba a funcionar, iba a conseguir que aquello estuviera seco, podían sacar mineral, en fin, eso en la playa, con tu niño a lo mejor lo puedes hacer, ¿no? El conseguir secar cuando tu niño está... Pero en una mina de estas dimensiones y con estas cosas se sabía que no iba a funcionar. Efectivamente no ha funcionado, inmediatamente se contaminó el acuífero. Pero antes de contar cómo se contaminó el acuífero, voy a contar cómo fue la decisión de dar autorización a esta mina de Cobra Las Cruces. Todos los informes de los técnicos decían que no, que eso no iba a funcionar, que se iba a perder el agua del acuífero y que antes estaba el agua de reserva de agua de bebé para los sevillanos que esto. Total, en el año 2001 los de la empresa, que entonces era incluso americana, no era canadiense, vinieron un día a Sevilla y a Madrid. En Sevilla se reúnen con Chávez, en Madrid se reúnen con Jaume Mata. En un día, en la mañana, aquí en Sevilla con Chávez, en la tarde en Madrid con Jaume Mata. Claro, uno lee esta noticia, esto es una noticia del ABC, esto es copiado de un periódico del ABC, concretamente del 19 de octubre de 2001. Uno lee la noticia, bueno, pues se reunió con Chávez, le dijo que todo iba a ir muy bien, se reúne con la Confederación, con Jaume Mata, que era el ministro de Medio Ambiente entonces, pero uno lee y dice, ah, ¿quién vino? Vino un tal Frank Jocelyn. Bueno, pues yo creo que en el 2001 ya algo de internet había, ¿no? Y si no, pues había periódicos y había maneras de enterarse. Uno podía por lo menos investigar un poquito. ¿Quién era Frank Jocelyn? ¿No? ¿Quién era Frank Jocelyn? Bueno, pues Frank Jocelyn, 2 años antes, tuvo que dimitir como dirigente del Comité Olímpico Internacional porque se demostró que sobornó a un montón de países africanos para conseguir las Olimpiadas de Salt Lake City. En el año 99. Y aquí a España viene en el 2001. ¿Que no se sabía quién era este hombre? Hombre, clarísimo que se sabía perfectamente. Pero, bueno, pues ellos siguieron para adelante con su corruptela, y dieron todos los permisos. Evidentemente la mina no funcionó, empezó a funcionar en el 2005. Digo no funcionó, la mina sí funcionó en el sentido de que sacaron cobre y ganaron dinero. Pero el sistema este que se suponía que protegía el acuífero, nada. En el 2008, de hecho, tuvieron que pararla. Tuvieron que hacer una suspensión del drenaje de inyección porque se demostró, primero, que no habían puesto el hidrogeólogo residente que tenían que poner, que era una de las condiciones, que era una persona permanentemente vigilando que aquello funcionaba, que no habían hecho un plan de contingencia, que habían hecho una cosa que era ilegal, que era coger el agua contaminada del acuífero con arsénico y meterla en el acuífero. Reinyectarla en el acuífero con arsénico. Acuífero que recuerdo que era la reserva para funcionar. Suspendieron el drenaje de inyección, se iniciaron un procedimiento en el 2008 judicial y en el 2016, 8 años después, hubo una sentencia firme, gracias sobre todo al trabajo de la Fiscalía y al de Ecologistas de Nación y al de un hombre de Ecologistas de Nación que trabajó muchísimo en esto, que fue Antonio Ramos, que lamentablemente falleció, y bueno, pues parte de lo que dice la denuncia es eso, ¿no? Entre otros riesgos se detectaron concentraciones de arsénico, sustancia declarada peligrosa superiores a las permitidas, por lo que ante el peligro de que se pudiera contaminar el acuífero tuvieron que parar, ¿vale? Y a mí me gusta mucho esta diapositiva porque la verdad que el roto es increíble, ¿no? Arsénico potable. Y que si hace falta te hacen una campaña y te acaban convenciendo de que el arsénico es potable, ¿eh? El fallo de la sentencia, ya digo que fue en 2016, a estas 3 personas, Francis Fleury, francés, William Thomas, americano, y Pat Cummins, esta sí era española, los 3 máximos dirigentes fueron condenados por delitos contra el medio ambiente y delitos de daño al dominio público de algo. De hecho no hubo juicio, de hecho admitieron la culpa. ¿Por qué? Porque sabían que, bueno, las multas las pagó todas las empresas
y a ellos le condenaron a 1 año de cárcel, que por supuesto ninguno de los tres, alguno de ellos además declaró incluso por videoconferencia desde Estados Unidos. Pero bueno, la sentencia sí es importante porque estuvo ahí y demostró que efectivamente se había contaminado con arsénico el acuífero. Ya os dije antes que esta mina tiene una tubería de 15 kilómetros que va desde la mina hasta el Guadalquivir. Este es el vertido se hace en La Algaba, concretamente, en La Algaba, al lado del puente de La Algaba. Estas son las cantidades que tienen autorizadas desde el año 2007. 45 kilos de arsénico al año, vierten al Guadalquivir, 36.000 kilos de amonio, 9 kilos de cadmio, 9 kilos de mercurio. Están puestos ahí en rojo el arsénico, el cadmio y el mercurio porque son los más contaminantes, sobre todo los que más persisten, porque el problema que tienen estos contaminantes es que no se van nunca, no se quitan. Es una vez que entra en el río, se deposita en el fondo y eso va contaminando todo lo que es pesca, todo lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién dio la autorización para este vertido? ¿Sabéis quién es? No. Hombre, está el próximo candidato a presidente de la Junta de Andalucía, Juan Espada. Era entonces director general de Calidad Ambiental. Nosotros tenemos el documento donde este hombre firmó la autorización para que Cobra las Cruces pudiera verter al Guadalquivir. Justo en el año 2003 firmó la autorización. Esto también está muy bien, esta viñeta del roto también. Lo que hace falta es una buena campaña de promoción del lodo tóxico y lavar la imagen de las administraciones. Lo que hay que lavar no es el medio ambiente, sino la imagen de las administraciones. Bien, nosotros hemos hecho recientemente un informe sobre el tema de la mina de las Cruces, se llama así, más de 10 años saqueando el acuífero Gerena Posada, y con toda la documentación oficial. O sea, nosotros no hemos hecho análisis propios porque no tenemos capacidad, porque no podemos, sino simplemente hemos pedido a la administración que nos dé todos los informes, todos los análisis que tiene, y hemos hecho los cálculos de cuánta agua ha perdido el acuífero. Tenían autorizado que solo podían usar 180.000 metros cúbicos año. Han hecho una media de 1 millón de metros cúbicos año en lo que han gastado del agua. O sea, porque había dos cosas, una que no lo podían contaminar y otra que no se podía perder agua del acuífero. Bueno, pues en todos estos años nosotros hemos calculado que se han perdido 10.038.055 metros cúbicos. Lo hemos calculado, nosotros lo que hemos hecho es sumar, no hemos estado sumar datos que venían en informes que tiene la administración. O sea, que esto mismo lo podía haber hecho la administración. No que lo podía haber hecho la administración, que lo tenía que haber hecho la administración porque era su obligación. Voy a ir un poquito más rápido. Esta es la gráfica que hemos sacado de todo el agua que han ido. La línea verde es todo el agua que han extraído ilegalmente. Tienen un montón de multas de 1 millón de euros, multas de 1,5 millones de euros, pero claro, es que da igual, eso lo tienen metido en la cuenta de resultados. Una multa de en total, creo que hemos conseguido que sean 4 o 5 millones de euros lo que han puesto de multa por el robo de agua, pero eso, bueno, si te pillan bien, si no te pillan bien, pero eso lo tienen metido en las cuentas y con todo lo que gana, lo ganan sin problema. Bueno, pues ahora se ha terminado la mina a cielo abierto en Gerena, es decir, se ha acabado el mineral que estaba más a mano. Si lo vemos en aquí, se acaba, o sea, ya han cogido todo el cobre y ahora quieren hacer lo polimetálico, ¿vale? Y ahora en vez de hacerlo mina a cielo abierto van a hacer minería subterránea. Han hecho un nuevo proyecto que le llaman ahora el proyecto PMR, que lo están tramitando ahora, y ya aquí directamente dicen, no vamos a andar con tonterías, que están siempre los ecologistas estos encima nuestros, no son muy pesados, directamente, ya sin problema. En vez de 180.000 metros cúbicos año, voy a usar 3.330.000 metros cúbicos año. Fijaros bien que os he dicho que hasta ahora habían usado 1 millón de metros cúbicos año, ilegalmente, pero habían usado 1 millón. Pues ahora directamente han pedido un permiso para 3.300.000. No se lo pueden dar, porque el plan hidrológico del Guadalquivir lo prohíbe, no se lo pueden dar, pero hay un articulito en la Directiva Marco de Agua, el articulito 4.7, que define una cosa que se llama el interés público superior. Y es que si tú tienes una administración que te dice que tu proyecto es de interés público superior, entonces puedes incumplir la Directiva Marco y te pueden dar todo el agua, en este caso subterránea, que tú quieras. Puedes dañar el acuífero si demuestra que es de interés público superior. Y demostrar que es de interés público superior simplemente que una administración al final haga un papel que diga que es de interés público superior. Ellos también presentan informes económicos. Hombre, evidentemente esta mina genera puestos de trabajo, que eso es así, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es invertir mucho más en que esto no pase. ¿Quién firma la petición del interés público superior? Esta es la petición que le hicieron en
2018, por ahí, 2017, 2019, y lo firma Lorena García de Izarra. Es quien firma esto. Siguiente pregunta. ¿Quién es Lorena García de Izarra? ¿Cómo voy? Por aquí. Pues Lorena García de Izarra, en el 2017 trabajaba para Cobra las Cruces. Hoy es viceconsejera de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Debajo de Lorena, ¿quién está? El secretario general de Industria, Energía y Minas, que es el que autoriza las minas. O sea que ahora está decidiendo si se le da autorización o no a Cobre las Cruces la misma persona que era una de las máximas dirigentes de Cobre las Cruces hace 4 años, en 2017. Por lo menos nosotros hemos presentado unos recursos que lo tenía que resolver ella, y claro, tampoco tontos no son, ¿no? Entonces no ha firmado ella, lo que ha hecho es firmar el consejero en vez de la viceconsejera, ¿no? Se ha abstenido. Y último ejemplo, y eso lo hago un poquito rápido. Las balsas de Río Tinto. En las balsas de las minas de Río Tinto, las minas de Río Tinto son históricas en Huelva, llevan desde los romanos, pero el problema es, volvemos a lo mismo, en esta situación en que se ponen a producir, las balsas de Río Tinto tienen 500 hectáreas. 500 hectáreas, tienen como unas 100 veces más cantidad de lodo que lo que tuvo en Narcoya cuando reventó. Es una absoluta burrada, como ahora le van a seguir produciendo, pues nosotros empezamos a mirar a ver cómo era la seguridad. Le pusieron una condición para poder reabrirla en el 2015, que era que tenían que espesar los lodos, es decir, que no fueran líquidos. Todo el mundo tiene sentido común y sabe que una balsa, si lo que tiene dentro es líquido, es más peligroso si se rompe que si lo que tiene dentro es sólido, ¿no? Si son piedras, si tú tienes un montón de piedras metidas en un sitio, se te puede romper un muro, ¿vale? Y las piedras a lo mejor se pueden derramar, pero ¿cuánto se van a derramar? 100 metros, 200 metros, en fin, no es... Pero si es líquido, no hay manera, es como en Narcoya. Se rompe, eso va al río más cercano. En Río Tinto concretamente es el río Diel entero y hasta Huelva, hasta la ría de Huelva. Bueno, pues nosotros en el 2018 nos llegó un vídeo como este de la situación en que estaba la balsa. Empezaba a pasar cosas muy parecidas a las que pasaron en Arnarcoya antes de reventar. Hasta arriba de agua, ellos decían que no, que estaban espesando, que era imposible que hubiera agua. Bueno, pues estas eran las imágenes. Como siempre dijeron, no, esto es que ha caído una lluvia muy grande. No, esto era que no estaban espesando, no estaban cumpliendo otra vez lo mismo. Dice que van a cumplir una condición que luego no la cumplen, la ponen en un papel que luego no lo cumplen. Y empezamos a ver, y hay un proceso que se llama el proceso de licuefacción. Licuefacción significa convertirse en líquido. No es exactamente que todo los lodos se conviertan en líquido, sino es que se comportan como un líquido. Internamente lo que pasa es eso que está ahí, que los sólidos dejan de entrar en contacto unos con otros, se mete mucha agua de por medio, entonces al final eso se comporta como un líquido aunque tenga un aspecto de sólido. Esa es la mayor causa de rotura de minas en todo el mundo. Esa fue la causa de la rotura de Arnarcoya y esa es la que, de hecho, en enero de 2019 había una de las últimas grandes roturas. Esto es en Brasil, la mina de Brumadinho, y vais a ver cómo en menos de un minuto o 2 minutos, cómo revienta la balsa. No hace falta sonido. Está incluso un poquito a cámara lenta. El sistema de construcción que tienen las balsas es que lo hacen así hacia arriba, un sistema que le llaman de agua arriba, y eso acaba teniendo una presión abajo que revienta. Aquí ¿qué? En Brasil. Aquí murieron 300 y pico personas. Murieron aquí. Esta se ve más cerca todavía, cómo revienta. Revienta por abajo, lo veis, ¿no? Por abajo revienta y ya se viene abajo entero. Y luego, por supuesto, sale todo, ¿no?
hay un técnico americano, Steven Emmerman, que contactamos con él a través de una ONG inglesa para que hiciera un informe sobre Río Tinto. Vino aquí, estuvo haciendo un análisis de las balsas de Río Tinto para ver si estaba en un riesgo de que pasara esto o no pasara, porque esto lo podía... aquí se ve, por ejemplo, en estas imágenes, esto es desde otro sitio, donde venía, pero es la misma mina, pero desde otro sitio, cómo venía el lodo, a la velocidad que venía, y veis los coches estos que no saben qué hacer, que no saben por dónde salir. Igual, por aquí hay unos coches que de pronto ya lo veis y se dan la vuelta, pero no. Bien, pues hicimos esto en el año 2019, hace 2 años, Steven Emmerman, y las conclusiones que sacó en su informe son las siguientes. En resumen, la evaluación de la probabilidad de la falla de las presas por licuefacción es esencialmente la evaluación... Perdón, que me dejo el vídeo puesto y... Ay, perdón. Vamos a ver. Ahí. La evaluación de la probabilidad de la falla de las presas, se está refiriendo a las presas en concreto de Río Tinto, por licuefacción es esencialmente la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un gatillo suficiente. Gatillo le llaman el técnico a el detonante, ¿no? El detonante, el que hace que se rompa, a eso lo llama gatillo. El mejor juicio de este autor es que la probabilidad de la falla de las presas debido a la licuefacción es del 15% en un año dado. Esto fue hace 2 años. Este valor numérico es más o menos equivalente a una ronda anual colectiva de ruleta rusa. ¿Sabéis lo que es la ruleta rusa, no? Con un revólver con 6 cámaras y una bala. Eso es el 15%. Por parte de los trabajadores mineros y de los residentes agua abajo de la mina de Río Tinto. Una probabilidad anual del 15% corresponde con una probabilidad del 28% en 2 años, del 38% en 3 años, el 48% en 4 años, el 56% en 5 años, y a lo largo de 19 años la probabilidad es del 95%. Es decir, que la presa se va a romper sí o sí, lo único que a lo mejor va a tardar 20 años en romperse. Pero se va, si se siguen con las mismas prácticas, con los mismos tipos de funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa dentro de 20 años, ¿dónde va a estar? Dentro de 20 años ya ha cogido todo el mineral y ahora ya si revienta, se la deja a la administración y que la administración cargue con los temas. Bueno, pues no contentos con eso, acaban de presentar un proyecto, y con esto acabo, en Río Tinto, de recrecimiento, que fue lo que pasó también en Arnarcoya, que tú tienes una balsa y conforme vas teniendo más lodo, empieza a recrecer, y tiene más lodo y recrece. Pero claro, todo el mundo tiene claro, si tú tienes una casa con 2 plantas y unos cimientos, tú a esa casa no le puedes poner 7 plantas más, ¿no? Llega un momento en que ya no tiene estabilidad, pues todo igual. Bueno, pues ahora quieren recrecer 42 metros. 42 metros las balsas actuales, las quieren recrecer en los próximos 14-15 años, para meterle 161 millones de toneladas de residuos. Esto lo está haciendo ahora, lo está terminando justo ahora Steven Emmerman, un informe sobre este recrecimiento. Imaginaros, si sus conclusiones antes fueron antes de este recrecimiento, ¿cuáles van a ser las conclusiones ahora? ¿Vale? No sé si, bueno, ha sido mucho datos, a lo mejor, mucho texto. Es verdad que nuestro trabajo, desgraciadamente, casi mucho más de papel y a lo mejor que de campo, pero también hacemos trabajo de campo. Pero bueno, lo que hemos querido es presentar, sobre todo de estos 3 ejemplos, el peligro que hay, ¿no? Y ahora ya, pues, el compañero Joan os hablará de un tema mucho más general. ¿Joan nos escucha? Sí. Un segundo.
¿Habla otra vez? Aquí... Ahora. Claro, ¿qué tal? ¿Bien? Ahora sí. El que está viendo ahora mismo. Ahora mismo no tengo. Digo bien. Buenas, pues tenemos aquí a Joan, de Ecologistas en Acción Galicia, y... ¿Preparado, Joan? Sí, por mi parte sin problema. Pues adelante. Bueno, pues nada, ha dejado Isidoro el listón muy alto, así que a ver qué ideas podemos compartir para completar un poco, en fin, la visión que él ha presentado sobre Andalucía, pues un poco con la visión más global, ¿no? Que es lo que se intentó presentar en el informe que aparece por ahí en el cartel, El fin de la minería. Es un informe que originalmente preparó hace unos meses Cisa Twist, una ONG belga que sobre todo está centrada en protección del medio marino, y que entre sus trabajos también trata mucho la presión que está habiendo para explotar los metales que hay en los fondos marinos, ¿no? La minería submarina. Y la idea un poco de este informe es que muchas veces estamos hablando de los problemas, como ha hecho Isidoro, presentando los casos de Andalucía, y nos cuesta, cuando nos ponemos, incluso cuando nos ponemos, y no siempre nos ponemos, imaginar las alternativas. Esto es cómo sería un mundo donde no tenga que haber minas de este tipo, o cómo sería un mundo sin minería. Y eso es un poco la idea, ¿no? El informe que os recomiendo que lo miréis si tenéis tiempo, está publicado en la versión en castellano por Ecologistas en Acción hace unos meses, se puede descargar en la página web, y es un informe curioso porque está escrito desde 2050. El presente es 2050 y es un 2050 sin minería metálica. Y se hizo así porque muchas veces, digamos que nos dominan nuestras visiones distópicas sobre el futuro, ¿no? A veces, incluso si se hace el ejercicio, ¿no? de mirar, digamos, cómo son las representaciones del futuro en la serie de televisión, en las novelas, en las películas, la mayoría de esas visiones son totalmente distópicas, ¿no? Y a veces no tenemos como sociedad esos referentes de futuros preferidos, positivos, deseables, que un poco nos ayuden a guiar nuestra acción en el presente, nuestra acción transformadora. Y un poco la idea de este informe es ayudar a los colectivos, a las personas, a los movimientos sociales a poder generar una idea, generar visiones positivas y deseables de un futuro en 2050 sin minería, de aquí a 30 años. Y para eso empieza un poco hablando sobre los problemas que suponía la minería 30 años atrás, en 2020, y después también habla un poco sobre las semillas del cambio, digamos, las alternativas que había ya en 2020 que permitirían construir ese futuro sin minería. Y esto pues incluye desde el reciclaje, del que también hablaremos hoy un poco, distintas formas de movilidad, de transporte, distintos patrones de pautas de consumo, de diseño de productos, etc. Y eso es un poco lo que os invito a explorar si tenéis tiempo. Y digamos, para no salirme demasiado del tema de la charla de hoy, voy a hablar sobre todo de los impactos. O sea, ya estamos de vuelta en 2021, voy a hablar un poco de los impactos de los que ha hablado Isidoro, pero un poco a nivel más, para tener una perspectiva más global. Y después vamos a hablar un poco sobre las alternativas, ¿no? Algunas de las propuestas alternativas que trae que hay en ese informe. Y un poco para también hacer que esto sea relevante para Andalucía, me he centrado sobre todo he seleccionado un poco, porque si no sería muy extenso, las referencias al cobre, que es un poco la nueva minería que en la faja pirítica ibérica, que sobre todo afecta a Andalucía, es lo que está un poco poniéndose ahora encima de la mesa, con nuevas minas, reabriendo minas que se habían explotado con los frailes y con nuevas campañas. Entonces, para seguir donde lo ha dejado Isidoro, no sé si se escucha bien, ¿no? Está Perfectamente. Vale, muy bien. Pues para seguir donde lo ha dejado Isidoro, voy a hablar un poco
de lo que se llama la ley de los minerales. La ley, como podéis imaginar, y como se habla muchas veces del oro, se refiere a la cantidad del metal con interés comercial que se encuentra en un yacimiento. Y hay un problema muy grave que tiene que ver con el hecho de que cada vez se estén construyendo balsas de residuos más grandes, escombreras más grandes, y este problema es un problema que tiene que ver con esa ley del mineral. Entonces voy a hablar un poquito sobre eso y también hablar un poco sobre las perspectivas de aumento de la demanda. Se está hablando, y hace unos meses el Banco Mundial sacó un informe en el que decía que la demanda de litio y cobalto iba a aumentar en un 500% entre 2018 y 2050. La de níquel, que también hay minas en la faja pirítica que tienen níquel, en un 100%. Y lo más sorprendente es la cuestión del cobre. Las proyecciones que hay, no solo del Banco Mundial, sino que otras instituciones que hacen este tipo de proyecciones de demanda en base a las previsiones de consumo, hablan que en los próximos 30 años vamos a extraer tanto cobre como hemos sacado en los últimos 7.000. Más o menos en los últimos 7.000 años hemos extraído el 50% de las reservas fácilmente accesibles que existen en la corteza terrestre, y el plan es que en los próximos 30 años extraigamos el otro 50%. O sea, sacar tanto cobre en 30 años como en 7.000, como desde el Calcolítico, desde el principio de los Fenicios, que hubo alguna estación por ahí, ¿no? Y esto, las consecuencias, digamos, incluso son, a escala planetaria, son incluso difíciles de imaginar. Y un poco ese desafío es lo que vamos a intentar imaginar juntas ahora en el tiempo que me queda. Decía el tema de la ley. Hace 60, 70 años, los yacimientos de cobre, por centrarnos en el cobre, tenían unas leyes de aproximadamente 1,8 a 2%. O sea que extraído 100 unidades de todo en uno, que se llama, o sea, de las rocas donde está incluido ese mineral, el 2% o el 1,8% más o menos sería el cobre, digamos, el metal con interés comercial. Sin embargo, ahora las minas actuales de cobre que se están explotando en todo el mundo, la media está entre el 0,2 al 0,5, o sea, mucho menos de la mitad. Y esto lo que implica es que para obtener la misma cantidad de metal hay que extraer volúmenes muchísimo más grandes de roca, lo que se llaman estériles, para obtener esa misma cantidad de concentrados. Por ejemplo, en el caso del cobre, ahora mismo la ratio es de 420 por 1, o sea, hay que extraer 420 unidades de material para sacar una sola unidad de cobre. Y para otros minerales, incluso el oro ya es una cosa abismal, pero esta ley está cayendo también para otros metales como el níquel, y las leyes han caído pues, por debajo del 2%, hasta estar al 0,2 ahora, muchísimos yacimientos. En otras explotaciones como las de oro o las de plata, el 99% de lo que se extrae son residuos. Y por eso mismo, incluso a nivel europeo, la minería es la que está generando, después de los residuos sólidos urbanos, la mayor cantidad de residuos. En el caso del cobre, decíamos, una tonelada de metal genera 110 toneladas de lodos y 200 toneladas de estériles. Por eso, digamos, las dimensiones colosales de los depósitos como son los de Piroquímica, ¿no? Entonces, esto es el problema, y cada vez más estamos extrayendo yacimientos más marginales desde el punto de vista de la cantidad de metal que están disponibles, más dispersos, que implican además en minas que se llaman low cost, ¿no? Digamos, hacerlo a gran escala para intentar sacar esas cantidades ya ínfimas. Incluso en Galicia, por ejemplo, la mina de Touro, que ahora se lleva ya 7 años intentando reabrir, a principios de la última década se sacó una estrategia gallega de minería, una política de minería que hablaba de ese yacimiento como exhausto, que digamos las leyes pues hicieron que se abandonara en los años 80 y que difícilmente podía volver a ser rentable. Ahora estamos hablando de volver a recuperar estos yacimientos que ya se habían extraído, digamos, cuando todavía era rentable, y ahora, digamos, la rentabilidad se intenta compensar pues con estos
con estas negatividades ambientales que obviamente van a asumir otros. Y ahí el tema, por ejemplo, de las balsas de lodo, de las que no hablaré, pero que cada vez son más grandes y que están fallando con cada vez mayor frecuencia y cada vez con mayores impactos, ¿no? por los motivos que ha explicado Isidoro. A veces pensamos que, hablábamos del caso de Brasil, que Europa, digamos, está a salvo de estas catástrofes. Hoy, por ejemplo, se aprobó en el Parlamento Europeo esta tarde, por una inmensa mayoría de votos de los diputados y eurodiputadas, una resolución del Parlamento Europeo sobre materias primas críticas. Se habla sobre todo de minería, y ahí, por ejemplo, la resolución alardea de cómo la institución minera europea está, digamos, en la vanguardia mundial. Y esto sin hacer ningún tipo de estudio comparativo, por ejemplo, para indicar que empresas del método aguas arriba, como las que hablaba Isidoro, pues hay países como Chile donde están prohibidas hace muchísimos años. Y realmente estamos dando esta impresión, este falso mito de la superioridad europea en materia de normas de seguridad y medio ambiente, cuando eso no es para nada así. Y hace pocos años, un estudio de 2004, creo que era, evidenciaba cómo Europa era la segunda región global, digamos, con mayor número de accidentes en empresas de residuos mineros. Bien, a mayores volúmenes y a menores concentraciones también aumentan los costes energéticos de la extracción y los costes y las emisiones de efecto invernadero. En Chile, por ejemplo, entre 2001 y 2007, el consumo de combustible en las minas de cobre ha aumentado un 130% y el de electricidad un 32% por cada unidad de cobre extraída. Y se ha estimado que en 2050 la extracción de cobre, solo la extracción de cobre, supondría el 2,4% del consumo global de energía. Ahora mismo tiene sobre el 0,3%. Entonces también hay que tener esto, situarlo en el contexto de todo este aumento también de la capacidad de generación y con la polémica que está generando, sobre todo con las renovables, que a veces son las que precisamente demandan buena parte de esa demanda de metales, y al final es una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque estamos intentando generar más electricidad con renovables para asumir los costes que implica también la producción, unos mayores costes de producción, que a su vez que se necesita para proporcionar los metales que hace falta para generar esa infraestructura de producción. Entonces, todo esto y la propia resolución, por ejemplo, del Parlamento Europeo de hoy, falla en el que no se hace un análisis de si realmente estas proyecciones de demanda tienen sentido desde un punto de vista de la capacidad planetaria, de los límites planetarios. Y hace poco, lo tengo aquí, Alicia Valero, Antonio Valero y Omar Calvo, que los conocéis, de la Universidad de Zaragoza, han sacado un libro que es uno más de una serie de trabajos que han hecho sobre Tanatia, y este se llama Límites materiales de la transición energética, y un poco hace parte de una ficción que es un mundo en contraposición con Gaia, un mundo que le llaman Tanatia, de Thanatos, donde hemos extraído todos los minerales que estaban concentrados en la corteza terrestre, los hemos usado, los hemos dispersado, que no se reciclan, no se recuperan, y hemos liberado, pues, digamos, todos esos agentes contaminantes que están encapsulados en la roca por vertidos, por emisiones, y es un mundo que es una distopía, que sin embargo parece ser el principio rector de todas estas políticas que estamos adoptando. Por ahí un poco a casa y comentarlo, ¿no? Porque a veces pensamos que esto es ser catastrofista, pero por ejemplo, si consideramos los ríos Tinto y Odiel, que digamos a escala planetaria son ríos relativamente pequeños, con relativamente poco caudal, sin embargo tienen el funesto mérito de que contribuyen el 37% del zinc y el 15% del cobre, que todos los ríos del mundo juntos aportan a todos los mares y océanos del mundo, el planeta, juntos. O sea, solo estos dos ríos están causando, digamos, un impacto de contaminación por metales pesados a escala planetaria que es incluso difícilmente imaginable, ¿no? en lo que eso supone a escala planetaria. Y esto es una consecuencia directa no de la minería de los fenicios o de los romanos, sino sobre todo
de la gestión, bueno, del último siglo y medio si queréis, pero también de los últimos años, de las últimas décadas en las que ha habido una nefasta gestión de ese problema que simplemente se obvia, no se mira para él, y bueno, si yo podría hablar muchísimo más, ¿no? Si nos vamos un poco más al este, hacia el Mediterráneo, podemos hablar de la Sierra Minera de Cartagena, ahora que se habla mucho de los impactos en el Mar Menor, y cómo desde la bahía de Formal, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, el 50% de los metales, de la entrada de metales en el Mediterráneo, en todo el Mediterráneo, salía de la bahía de Formal, de la Sierra Minera de Cartagena. Y después no es de extrañar que en un mar como el Mediterráneo, de una renovación de sus aguas, un periodo de casi un siglo para que se renueven, es de los mares y océanos más contaminados en el mundo con metales pesados y que presenta mayores concentraciones de mercurio y otros metales pesados en especies de consumo humano, incluido el atún. Entonces, cuando después nos hablan de que no se puede consumir demasiado ciertas especies o que los niños y niñas no lo pueden comer o las mujeres embarazadas, tenemos que entender que esto es una consecuencia directa de la minería irresponsable y de lo que está pasando en nuestras minas terrestres. Pero bueno, para no hablar solo de lo malo, me gustaría hablar un poco también de las alternativas. Dentro de un mes más o menos, no sé cuándo será, Ecologistas en Acción va a sacar un informe que se va a titular algo así como Reciclaje de metales, que trata precisamente de las alternativas a la minería. En ese informe, soy uno de los autores, lo que hicimos por un lado, bueno, pues se presentan estos datos también, o algunos de esos datos, sobre todo centrados en el caso del Estado español. Se hizo un análisis, por un lado, de la demanda, de la cantidad de metales que sería necesaria, por un lado, para el aumento de la potencia eólica y fotovoltaica, por un lado, así como para la movilidad eléctrica, utilizando el escenario del Plan Nacional, ¿cómo se llama? El plan que ha sacado el Ministerio sobre, digamos, las necesidades hasta 2030 para vehículos eléctricos y renovables, para esta transición energética. Y por otro lado, estimamos la cantidad de metales que hasta 2030 tenemos en el stock, por un lado, de baterías, de vehículos al final de la vida útil y de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, pero esta serie de metales, cobalto, cobre, indio, hidróxido, litio, neodymio, níquel, oro y plata, estimamos, digamos, la diferencia entre la demanda que va a haber en España y la capacidad que tenemos de cubrir esa demanda con metales secundarios, con metales, digamos, recuperados, no de yacimientos mineros, que es la extracción primaria, sino de estos stocks secundarios. Y, solo para avisar, solo nos limitamos, porque teníamos datos para baterías, vehículos y aparatos eléctricos y electrónicos, no metemos ahí todo el resto de fuentes de minería urbana, pues como minería de vertedero, recuperación de metales de los lodos de la industria minera y de otros lodos de industrias. No tratamos, pues, por ejemplo, para el litio, el tema que se está avanzando ahora bastante, la recuperación de litio y otros metales de las salmueras de plantas de desaladación, que las hay sobre todo en Canarias, pero también algunas en el Mediterráneo, y otras muchas alternativas de recuperación de metales. Solo nos hemos centrado en esas tres porque teníamos los datos bien disponibles. Y para el cobre, que es el caso más abrumador, el cálculo es que el stock disponible, que estará disponible hasta 2030, cubriría un 5.814,3% de la demanda. O sea, cuando nos dicen que necesitamos hacer minas de cobre por todas partes, sobre todo en la faja pirítica ibérica, porque necesitamos los metales para las tecnologías de la transición energética y vehículos eléctricos y demás, los móviles y demás, y hay algunos metales que efectivamente para esas tecnologías no tenemos, pero cuando se habla en concreto de cobre es una auténtica falacia. Hay cobre a punta pala en nuestros bolsillos, en los cajones de nuestras casas, en las chatarrerías, y que muchas veces no se está recuperando, y voy a dar algunos datos sobre eso, porque faltan esas políticas. Si, digamos, el reciclaje y la circularidad en gran parte de lo que concluye también este informe no está avanzando, precisamente por la competencia desleal que supone la extracción primaria, en el sentido que es una extracción con unos enormes costes ambientales,
y precisamente no se están contabilizando y que inundan el mercado con esos metales relativamente más baratos que los procedentes del reciclaje, y con eso hace que esa industria no llegue a desarrollarse. Por otro lado, obviamente, también por la falta de apoyo en términos de políticas que favorezcan ese reciclaje. Y entonces, lo curioso es que, por ejemplo, si nos miramos a cuánto cobre, y me centro otra vez en el cobre por la audiencia, ¿no?, que tal vez es lo que más le interesa hoy. La producción de cobre secundario, de cobre procedente de reciclaje en la Unión Europea se ha reducido desde el 1.000.000 de toneladas años que se producía al final de 1990 hasta ahora más o menos 800.000 toneladas año. Y esto además porque la Unión Europea es un exportador neto de chatarra portadora de cobre. Se está mandando a terceros países, y desde 2016 más o menos 1.000.000 de toneladas de chatarra con cobre cada año, y valorada en 1,9 billones de euros. Pensando también en la pérdida que esto implica. Y al mismo tiempo, lo que parece absurdo, seguimos importando cobre de Chile o de Perú. O sea, casi todo el cobre que usamos, o sea, algo, casi todo no, pero el 46% aproximadamente se está importando. Entonces esto es algo que no tiene sentido, particularmente cuando Europa podría satisfacer la totalidad de su demanda de cobre a partir del reciclaje. Y esto es algo que creo que es muy importante cuando se están discutiendo nuevas minas o la ampliación de minas existentes como la de Río Tinto. Hay que pensar también en la diferencia, no solo si se comparan los impactos ambientales de la extracción primaria o del reciclaje. Por ejemplo, en términos de energía, extraer el cobre, o sea, producir cobre a partir de las menas que salen de un yacimiento minero requiere entre 5 y 7 veces más energía que hacerlo a partir de materiales reciclados. Esto tiene que ver, por un lado, con la concentración. El cobre que está reciclado pues ya tiene una muy alta concentración frente a esos yacimientos que tienen unas concentraciones de mineral cada vez menor. Hoy en España estamos hablando de concentraciones entre 0,3 y 0,5%. El resto es todo tierra, sin valor, estériles, que hay que sacar y que cuesta obviamente muchísimo extraer. Y decíamos que a pesar de eso, en la Unión Europea solo el 65% del cobre en materiales, digamos, de residuos, electrónicos, vehículos y demás, entra en los sistemas de reciclaje. El resto del cobre se está perdiendo, se está incinerando, se está mandando a vertedero, y esto es francamente obvio, ¿no? Por ejemplo, por dar el ejemplo de un smartphone, ¿no? Casi todos tendremos un teléfono por ahí. Un teléfono tiene, en términos de concentración mineral, o sea, la ley, 100 veces más oro y 10 veces más wolframio que un yacimiento minero de muy alta ley. De los que ya quedan pocos, el teléfono precisamente tiene muchísimo más. Y además es más barato extraerlo del teléfono que de un yacimiento minero normal, ¿no? Y a pesar de eso, en Europa se están desechando unos 160 millones de teléfonos móviles cada año, y 9 de cada 10 acaban o bien enterrados en vertederos o incluso incinerados, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, en 2020 había tantos teléfonos móviles guardados en cajones en casa que no se utilizan como habitantes, y el valor de algo más de 135 millones de euros. O sea que es incluso un potencial. Hablábamos hace poco con la directora del gremio de recuperadores de Cataluña, que nos mandaba algunos comentarios para nuestro informe, y uno de los aspectos que raramente se habla, y precisamente cuando se habla mucho de la industria minera, ¿no?, como que va a generar una cantidad de empleo enorme, como precisamente el reciclaje tiene un potencial enorme de generación de empleo, y en particular el reciclaje de metales. Incluso hicieron hace ya 7 u 8 años una estimación de la cantidad de empleo que se hubiera generado entre 2014 y 2021, si hubiéramos cumplido las directivas europeas de residuos eléctricos electrónicos. Estaban calculando de que de 2015
y pico cortos empleos que había en 2014 en el ámbito de residuos eléctricos y electrónicos, se hubieran creado 5.000 y pico empleos. Y por desgracia, los índices de recuperación de metales, de residuos eléctricos y electrónicos son todavía bajísimos, y eso por la falta de apoyo por este tipo de minería urbana, de alternativas a la minería, y otra vez por esta competencia que supone desleal, que supone la extracción primaria. Soy consciente que vamos bastante tarde. Yo puedo seguir bastante tiempo más, pero también, si queréis, usamos el tiempo que queda para hacer esto algo más dialogado, como queráis. Perfecto. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta para Joan o para Isidoro? Sí, mira, pregúntale a Joan que hable un poquito de la fitominería. Es la alternativa a la fitominería. ¿Lo oyes, Joan? Sí, la fitominería. Bueno, pues la fitominería también es básicamente la utilización de plantas bioacumuladoras. Son plantas que tienen capacidad de acumular o de extraer, digamos, metales que están presentes en el suelo y digamos que quedan almacenadas en sus tejidos, ¿no? Esto es una técnica que hasta ahora se ha considerado sobre todo como arte de la remediación o fitorremediación, o sea, en suelos contaminados con metales pesados, utilizar estas plantas para quitar esos metales del suelo y, digamos, descontaminar. Por ejemplo, en Andalucía hay un tipo de erica, un tipo de brezo de las minas creo que se llama, que precisamente estaba presente en las zonas más degradadas con más cantidad de metales pesados, una faja pirítica, y que ahora, pues eso, desde algunos años atrás se ha empezado a considerar usarlo para remediación. La fitominería es ir un paso más allá. Es, digamos, considerando el aumento de los costes de la extracción primaria, el aumento de los costes de los metales en los mercados, empieza ya a tener sentido utilizar estas plantas para procesar, digamos, los metales que tienen. Esto, por ejemplo, hay un sitio en Albania donde hace ya bastantes años se hace con una planta, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero está en el informe, si lo queréis buscar ahí, que es también una super acumuladora de níquel, y pues digamos a los agricultores de esa zona le pagaban para recolectar las plantas que nacían en el entorno de una mina abandonada de níquel. Y estas plantas después se procesaban para extraer el níquel. Y hay distintos tipos de plantas que, por ejemplo, bioacumulan oro o bioacumulan distintos metales, ¿no? Digamos en cantidades que hacen viable su aprovechamiento comercial, y además con el punto a favor de que ayudan a descontaminar zonas pues, en las que había o bien minería o bien otras actividades industriales contaminantes. ¿Más preguntas? Antonio. Sí, yo quería preguntarle a Isidoro, he visto en la lista, dentro de su presentación, había un documento que era una denuncia. En esa denuncia aparecía una serie de nombres y se denunciaba por prevaricación, etcétera. Y no me ha quedado muy claro. Dentro de esa lista había también algún funcionario público, algún político, porque por lo que he visto solamente era gente de segundo nivel, no he conocido a ninguno que tuviera... Bueno, sí, efectivamente, en esa lista, que es los que resolvieron, se escucha, ¿no? Los que resolvieron el concurso de Anarcoya, la mayoría son funcionarios, como tú has dicho, de jefes de servicio, no, es verdad, no había ningún... Bueno, político sí, había una directora general que fue directora general que la cesaron en su día, y otro puesto más arriba. Pero sí, casi todos eran de nivel medio, vamos. Y había también dos o tres empresarios. Yo quería hacer una pregunta a Joan. Joan, ¿me escuchas? ¿No? Sí. Sí. ¿Por qué piensas tú entonces, con las conclusiones que has dicho tú, que ahora mismo es más barato, consume menos energía y genera más empleo
digamos, hacer minería urbana, es decir, reciclar de todos los metales que tenemos en los cajones de las casas, y bueno, en general, mucho más. ¿Por qué piensas tú que entonces las grandes industrias apuestan por la minería tradicional, por la de destrozar territorio? Yo creo que es una explicación similar a la de por qué, si sabemos desde los años 70 o los años 80 por lo menos, el impacto que están teniendo los combustibles fósiles a nivel global, el petróleo, el gas, el carbón, por qué hemos seguido haciéndolo tantísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué lo continuamos haciendo? Y en parte es porque es un negocio muy rentable, la minería. Lo es a nivel planetario y es un negocio además que, como tantos otros que son muy lucrativos, tiene una capacidad de incidencia política y de afectar a la regulación y de promover políticas económicas que digamos apuestan por esto. El ejemplo es la resolución que aprobó hoy el Parlamento Europeo. Es cierto que es una resolución que tiene una parte muy positiva, porque habla de la circularidad, habla de la importancia de recuperar metales, pero digamos que esto siempre se pone en la balanza o al mismo nivel de la minería, ¿no? Y esto es un problema, porque no estamos otra vez considerando, por un lado, esas negatividades. O sea, la minería, la extracción primaria es económica si, digamos, hacemos la vista gorda hacia sus negatividades y hacia las implicaciones económicas de esas negatividades y, sobre todo, si hacemos la vista gorda en relación a los derechos de las generaciones futuras, que no van a tener ya esos yacimientos, o sea, no van a tener nada, van a tener ganancia, porque si en 7.000 años utilizamos el 50% de las reservas accesibles de la corteza terrestre y estamos ahora seriamente considerando, intentando incluso hacerlo, explotar el otro 50% en los próximos 30 años, ¿qué pasa con los que vienen después? O sea, ¿qué marrón les vamos a dejar? No solo porque los vamos a dejar sin blanca, o sea, les vamos a dejar el mundo ahí con un cheque en blanco, pero es que además les vamos a dejar unos pasivos ambientales desconocidos en la historia de la humanidad. O sea, ¿cuántas presas como la de Río Tinto va a tener Andalucía y la faja turística desde Algarve a Sevilla como la de Río Tinto? Si van adelante los planes de extracción y lo que eso implicaría, por ejemplo, regionalmente en Andalucía. Eso es totalmente inasumible. Y después encima vamos a dejar ahí un marrón para las generaciones futuras, pero sin que tengan la energía, sin que tengan la disponibilidad de esos recursos que hemos tenido nosotros, porque lo estamos dilapidando. Y eso es el problema. O sea, ya no es que sea o no sea más barato, es que es un suicidio a nivel planetario. Ya concebir hacer lo que se pretende hacer. Y entonces, digamos, si lo pensamos así, es decir, es totalmente inmoral estar, digamos, liderando este desperdicio colosal de metales, pues literalmente a veces tirando por la alcantarilla. O, por ejemplo, ese 27% de cobre o el 15% de zinc, o al revés, creo que era en los ríos Tinto y Odiel lanzan al planeta. O sea, ¿por qué esas aguas del río Tinto y Odiel no se están descontaminando, incluso ya no solo para que no contaminen la ría de vuelo y los océanos del mundo, pero simplemente para quitar los metales que se están vertiendo al mar? ¿Por qué no aprovechar antes eso, antes de siquiera poder considerar empezar a abrir nuevas minas? ¿Tienes idea, Joan, si por parte del gobierno o de alguna empresa privada se valora eso que estás hablando, sabiendo que se puede extraer la cantidad de minerales, de oro, de cobre, de eso? Entiendo que evidentemente les sale más rentable la minería primaria porque no tienen en cuenta el costo ambiental. Pero no hay ninguna empresa que valore decir aquí también es económico y viable, bueno, es económico, sacar beneficio de ese reciclaje, como has hablado, la proporción de cobro, de zinc, de oro que tiene un móvil. No hay ninguna empresa que diga voy a llevarlo a cabo porque es rentable, porque saco beneficio y además no es tan perjudicial y tengo en cuenta el coste medioambiental.
hay que buscar el dato, pero no lo sé de memoria, pero en buena parte de los residuos electrónicos y eléctricos que no se exportan ilegalmente a terceros países, donde generan problemas ambientales muy importantes y de salud sobre todo, porque al final, esto hay, perdona que no te conteste directamente, sí. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Gran parte de la narrativa de que hay que hacer más minería en Europa tiene, digamos, esa coletilla geopolítica, ¿no? De que hay que hacer minas aquí, porque si no dependemos de los chinos, básicamente lo que se dice, de China. Y sin embargo, después vemos por un lado que los minerales que se extraen aquí, los metemos en un barco y los mandamos a China para procesarse. Tal vez no en el caso del cobre, pero sí para muchos otros. Por ejemplo, litio, se está planeando extraer ahora mismo en el norte de Portugal. El plan es mandarlo a China, ¿no? y después procesarlo allí. La producción de cobre de Río Tinto se va para China. También, bueno, pues ahí lo tenéis. Y pasa exactamente lo mismo con los residuos eléctricos y electrónicos. Muchos están exportando, teóricamente, haciéndolos pasar no como residuos, sino como aparatos utilizados o coches usados, y se mandan a Ghana, se mandan también a China, ¿no? Donde parece ser que ya no hay este problema de materias de seguridad del suministro. Y sin embargo, en Bélgica hay una industria de una siderurgia, Unicor, que me faltan los datos, pero la cantidad de plata y oro es literalmente una de las mayores minas de oro del mundo, a partir de residuos eléctricos y electrónicos. Me faltan los datos, pero creo que era que si, por ejemplo, creo que era Boinás o la mina de Salave tienen pensado producir, no sé si eran 20 toneladas o por ahí, ellos sacaban como 800 o 900 toneladas al año, ¿no? Y el Salave creo que eran unas 20 toneladas en 15 años o en 20 años, frente a 800 toneladas al año. En fin, y otro ejemplo, por ejemplo, lo comenta, ¿no? En los últimos meses ha habido así una discusión medio absurda en España por el tema de las baterías de litio, ¿no? Y que si en Extremadura, que si en Cataluña, ¿no? Y toda esta discusión pues así muy tradicional aquí en el Estado. Y por ejemplo, nadie estaba hablando de quién va a hacer el reciclaje y la recuperación de las baterías de litio, de todas esas millones y millones de baterías de litio que se van a producir para hacer esta transición a los vehículos eléctricos que vamos a tener aparcados durante 8% del tiempo. Pero, ¿por qué nadie se está peleando por montar la gran fábrica europea o a nivel español o peninsular de recuperación de baterías de litio? Ya no digo de recuperación de solo los otros metales, ¿no? O sea, es que es un problema al final de falta de visión y de falta de alternativas, porque seguimos pensando que todo va a poder seguir siendo igual que ha sido hasta ahora, y eso ha sido hacer más y más minería. Eso es denunciar, y eso es lo que tiene que empezar a cambiar, y hay que poner otro tipo de propuestas encima de la mesa. Muy bien, Joan, pues tenemos una última pregunta. ¿Hay preguntas? ¿Tenéis más preguntas? Bueno, un poquito al hecho de... ¿Se le escucha, Joan? Al hecho de recuperación de residuos y demás, en Anarcoya creo que hay una planta de reciclaje de lámparas de bajo consumo. Supuestamente cuando compramos una lámpara LED que nos dura no los 10 años que dice que dura la lámpara, sino que nos dura año y medio, 2 años, pagamos una tasa, que no sé cuánto y tal, recuperación. Integrado de gestión. ¿Qué? Eso se llama un sistema integrado de gestión. Pagamos una tasa para que... Y ese tipo de minería urbana que está apareciendo aquí y demás, el tema de la Anarcoya es... porque estoy diciendo yo antes que mucho de lo que se recoge es exportación para África, para China fundamentalmente y demás. Ese tipo de industrias de recuperación urbana, esta minería urbana tipo la fábrica de Anarcoya, ¿no está funcionando realmente o qué es lo que pasa? ¿O no sabéis? En Anarcoya se creó un polígono que se llama el PAMA, Polígono de Actividades Medioambientales, creo que lo que significa PAMA. Se hizo a partir de 2003, 2004, justo después se suponía que era precisamente eso, para recuperar casi el 50% del polígono está vacío todavía, el 50% del polígono está vacío. Y las otras empresas, sinceramente yo no tengo los datos de si verdaderamente están funcionando o no. Lo que sí te puedo decir es que el 50% del polígono no se han instalado más empresas allí que las que
¿Otra pregunta? Yo puedo decir sobre eso que, claro, lo que se está haciendo en el sector de la recuperación de metales en España es sobre todo preprocesado. Después los concentrados se mandan a siderurgias en otros sitios, digamos, para sacar para acabar el proceso, ¿no? Entonces lo que habría que reivindicar es que eso se puede hacer aquí y que además se incentive y se creen políticas para que eso pase. Hay otra parte que preguntabas, que era el tema de, por ejemplo, las escombreras y las balsas de lodos también están llenos de metales valiosos, incluso lo que le llaman ahora metales críticos, ¿no? Y hace unos años, bueno, hasta el año pasado, incluso no sé si todavía está funcionando, se hizo un proyecto europeo que se llamaba NEMO sobre recuperación de metales, que participó precisamente Cobre las Cruces, y ahí, digamos, quedaba en evidencia que sí que hay un enorme potencial de recuperar metales a partir de los lodos, precisamente esos lodos que están en esas balsas que pueden generar o van a generar seguramente unos impactos catastróficos. Eso es viable, existe la tecnología para hacerlo, ¿lo van a hacer o se va a hacer? Pues no se va a hacer porque el modelo de negocio actualmente es otro y eso es lo que hay que transformar. Y por eso precisamente el informe de fin de la minería también hace mucho hincapié en que la única forma a veces para que haya esa transición a otras alternativas tiene que ser por las malas. O sea, que las minas no pueden abrir o no se les puede permitir abrir mientras existan esas otras alternativas de recuperación de metales y sobre todo en el caso de recuperación de metales de pasivos ambientales como son esas presas. En Cobre las Cruces precisamente ahora mismo, como se les acabó la minería a cielo abierto, hasta que consiguen todos los permisos de minería subterránea, ellos lo llaman un periodo de transición de 2 o 3 años, que lo que están haciendo es volviendo a reprocesar las montañas de escombrera que tienen allí con algunos metales. Pero básicamente lo están haciendo no por cuestión de rentabilidad, sino para mantener la mina abierta y las expectativas para que le den los permisos de la otra minería que sí quieren, que es la minería subterránea, ¿no? Y mantener parcialmente los puestos de trabajo, no totalmente, pero parcialmente los están manteniendo de esa manera. Ahora se habla mucho de economía circular frente a la economía lineal, de la circularidad, ¿no? Y yo creo que una clara apuesta por la circularidad sería precisamente esto que habéis planteado, ¿no? Desde la bituminería, la minería de cajón, la minería urbana, la minería de vertedero. Sería una gran alternativa frente a esa minería extractiva, que tanto daño y tanto impacto ambiental genera. Sin embargo, no creo que vayan las políticas públicas por ahí precisamente, ¿no? Por una apuesta por la circularidad claramente en ese sentido. Yo quería resaltar 2 cositas. Primero, la alta calidad de la conferencia que habéis dado ambos, una conferencia con una gran calidad formativa e informativa, una información que no se escucha en los medios de comunicación. Es lamentable, pero creo que debates de este tipo, charlas de este tipo, debería de haber en los medios de comunicación. No la hay, están totalmente ocultos. Y creo que hay que resaltar también vuestra heroicidad, porque estáis haciendo una labor encomiable, un trabajo extraordinario para despertar conciencia y para mostrarnos la cara oculta que tiene la minería, ¿no? Porque cuando se habla de minería parece ser solo que la minería es creación de empleo, cuando la realidad nos dice que si se apostara por la circularidad, si se apostara por el reciclaje de los metales que ya existen en múltiples aparatos desechados, pues se crearía muchísimo más empleo y con muchísimo menos impacto ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, de verdad, daros un aplauso grandísimo porque os lo merecéis y os merecéis que lo que decís está en la Que por eso, David, cuando tú me propusiste la charla, yo te propuse que estuviera también Joan, porque yo nada más que hablo de lo malo, y era muy importante que él viera esa visión positiva de la alternativa, ¿no? Claro. Una cosita más difícil, os lo digo, ahora te doy la palabra. Os lo digo porque recientemente, hace un mes y medio por ahí, pues a Ecologistas Nación le concedieron
reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica de Agua del Guadalquivir, con el comisario de agua. Estuve presente, estuvo Felipe, estuvo Isidoro y estuve yo, y qué lástima que eso no se hubiera grabado, porque el repaso que le dio al comisario y al presidente de la Confederación fue brutal. Sabía muchísimo más de los propios trámites administrativos que ellos mismos, sabía por supuesto muchísimo más de agua, y le sacó todos los colores allí delante de nosotros, no sabían dónde meterse, se ponía allá el comisario y demás, esto no salió a información pública, pero esto en fin, le pegó un repaso que de verdad, por eso digo que Isidoro es un auténtico héroe, porque lleva muchos años haciendo un trabajo altruista, voluntario, encomiable. Yo también quiero agradeceros personalmente vuestra intervención tan didáctica, y hay una cuestión que a mí me sorprendió hace varios años, que se había encontrado una mina de níquel muy buena entre las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla. Era una explotación en un principio, era una mina muy rica en níquel, y al parecer los canadienses estaban muy pendientes de ver esto. ¿En qué punto nos encontramos con esa? Creo que puede ser la mina de Agua Blanca, ¿verdad, Joan? La mina de Agua Blanca, que está justo en Monasterio, sí, justo en la frontera entre Badajoz y Sevilla, Cala, bueno, efectivamente. Esa se empezó a explotar, se cerró, y bueno, y una de las consecuencias que ha tenido es que ha machacado la ribera del Cala. Que efectivamente es una mina que está en Extremadura, pero toda la contaminación la ha generado hacia Andalucía, pues, de una manera natural, porque los cauces allí pues van hacia Huelva y a Sevilla. Pero ahora mismo está parada. Y por supuesto es un caso curioso la de Agua Blanca, porque es una mina que en su día explotó en Río Narcea, cuando agotó, digamos, es un caso parecido al de Cobre Las Cruces, cuando agotó la mina a cielo abierto y quiso ir a hacer una mina subterránea, le pasó y vio que eso no era viable, le vendió el muerto a SACIR, y SACIR acabó de tramitar la evaluación de impacto ambiental, le dieron una guía favorable con condicionantes, creo que en 2018 o 2010 por ahí más o menos, y este año la vendió. O sea, nunca llegó a poner en explotación ese proyecto de minería subterránea, y la vendió a una empresa de nula credibilidad, que lo que va a hacer es, va a quedar el muerto ahí, como tantas otras minas que se van a abandonar sin restauración. Y esto otra vez es el tema de los pasivos. Es muy fácil hacer minería y fundar el mercado de metales baratos y competitivos, cuando después lo que haces es te vas, y como Boliden o como ahora SACIR en el caso de Agua Blanca, explotas, sacas el dinero y te vas sin restaurar, y dejas esos pasivos a la gente que viene después. Y eso es la minería del siglo XXI que nos están vendiendo. Hay un argumento que nosotros le ponemos muchas veces a los jueces en los juicios, eso de cuando pedimos una medida cautelar, que algo se paralice mientras se estudia tal cosa, se estudia tal otra, y siempre le ponemos un argumento de, oye, señores, que el mineral no sale corriendo, que siempre te dicen, no se puede tomar medida cautelar por los daños que se produce a la empresa, tal. Oye, pero es que si la empresa a lo mejor dentro de 3 años hasta gana más dinero que ahora, porque sube el precio del mineral ese que está ahí, y los minerales siempre están ahí, y ese es un problema que tiene la minería. No es un problema, es una realidad. Los minerales siempre están ahí, y aunque una mina se pare, siempre va a venir tarde o temprano alguna otra empresa queriendo reabrirla. Y después lo que ha explicado mucho Joan, que es que antes cualquier mina, en el momento que perdía un poquito de ley, de rentabilidad, ya no la querían, ¿no? Pero ahora es que cada vez más se quieren abrir minas con menos rentabilidad, porque cada vez hay menos minerales en los sitios y ya casi todo les vale para abrirlo, ¿no? Bien. Antes de que Javier ya despida el acto, os quiero comentar que este acto lo estamos grabando y que lo publicaremos en YouTube, como hacemos siempre en nuestro colectivo, para que esté a disposición de todo el que lo quiera escuchar. Y ya pues damos paso a Javier y que despida. Yo quería hacer una pregunta, un poco ya se salía del tema, pero relacionada al fin y al cabo. Sé que hay crisis Hola.
Sé que hay crisis de silicio. No sé cómo está el tema, de por qué, porque no hay explotaciones, porque no hay recursos. Es totalmente diferente de lo que estamos hablando durante toda la sesión, pero estoy interesado en ello y en saber de qué manera nos puede afectar o en qué punto estamos de la crisis. Pues una pregunta que da para otra sesión entera, pero por lo menos que nos ponga un poquito los puntos sobre la silla. Esa es para ti, Joan. Bueno, yo no sé si voy a poder hablar del sílice. O sea, el sílice es uno de los minerales, los metales más abundantes. Pero el problema, no tanto del sílice, pero de muchos otros metales, que es algo de lo que no hemos hablado, que la demanda, lo dijimos del cobre, ¿no? Hemos usado el 50% de las reservas y que en 30 años nos queremos cargar el otro 50%. Para muchos de los metales, incluido el litio, el cobalto, el níquel, que digamos serían críticos para la transición, sobre todo en el tema de estos vehículos que vamos a tener aparcados el 98% del día, la idea es que ni siquiera las proyecciones de demanda a 30 años, ni siquiera tenemos suficiente níquel y cobalto para cubrirlas. Y en el caso del litio, agotaríamos también la reserva de litio en 30 años. O sea, si estamos pensando ahora que lo que tenemos ahora es una crisis de suministro, imaginaos en 30 años los hijos o las nietas o quien sea, cuando no haya ni cobre, ni litio, ni níquel, ni cobalto, porque nos lo gastamos todo. O sea, eso sí que va a ser una crisis de suministro, ¿no? Porque además es un problema a perpetuidad. Y creo que a veces nos quejamos de vicio, ¿no? Porque si consideramos que lo que tenemos ahora son problemas, lo que van a tener las generaciones futuras, o una generación vista por la que estamos montando, en fin, eso ya de película. Muy bien, pues darle de nuevo las gracias a ambos. A vosotros por la asistencia y nada más. Las gracias a ustedes. Bueno, antes de iros, queremos agradecer. Queremos agradecerle a Javier, que se ha tirado a la piscina del tirón a la primera de cambio. Le hemos dicho envío y ha dicho quiero ese guía, vamos, que le tenemos que agradecer también su predisposición. Nuestro agradecimiento también a Juan Jiménez, que es el que ha posibilitado que contemos también con Joan, y ahora queremos hacerle también un regalo tanto a Javier como a Isidoro, que es un... Joan habrá que mandárselo por... Es una taza que hicimos hace ya un par de años, con la idea de que se use la taza de cerámica y no se use la de plástico. Es una actividad... Una de nuestras actividades es para Javier. Queremos que lo disfrutéis. A Joan, como tenemos tus datos, nos ponemos en contacto contigo para hacértelo llegar. ¿Vale? Cuenta con una... Isidoro, que tarde o temprano nos veremos. Ah, bueno, pues también. Quizás sea más fácil dejársela. Si tuviéramos en el 2050, me van a hacer simpa y la comida, ¿verdad? Pues eso, que la disfrutéis, que tengáis un recuerdo de este día de hoy y nada, a vuestra disposición cuando lo necesitéis. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.